Buenos días, distinguidos y apreciados estudiantes. Tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las mañanas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este salón virtual y particularmente poder compartir con ustedes el marco al presente curso. En este respectivo orden de ideas, mis distinguidos y apreciados compañeros, quiero solicitarles e instarles a todos que si pueden confirmarme si efectivamente se escucha nuestra presentación, nuestra clase y si efectivamente logran ver nuestra presentación. Esto es importante porque en marco a ello vamos a trabajar nuestro curso del día de hoy. Por lo tanto, vamos a requerirles entonces, mis distinguidos y apreciados compañeros, el margen o el marco a través del cual se lleva la presente clase virtual. En este respectivo orden de ideas, efectivamente, voy a estar a la espera, espero su confirmación en breves segundos. Bueno, por la confirmación, muchísimas gracias, distinguidos amigos. Vamos a proceder entonces a trabajar con nuestra respectiva clase y consecuencia de ello vamos a identificar nuestros objetivos en clases. Nuestro objetivo en clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca de los medios que pueden ser admitidos pueden ser admitidos como prueba en marco al proceso penal. Asimismo, la forma y elementos a través de los cuales se puede diligenciar la prueba anticipada. Estos aspectos son importantes porque tomemos en consideración que efectivamente el marco de la prueba es importante y es vinculante, toda vez que la prueba es a través de la cual, como lo identificábamos la semana anterior, es el medio a través del cual podemos identificar y podemos patentizar el margen de la verdad, la veracidad o la verdad de los hechos, o a través de los cuales efectivamente el mismo se lleva a cabo. Y es por ello entonces que la prueba como tal ha sido revestida y tiene efectivamente su fundamentación en el Código Procesal Penal, y esto se fundamenta a partir del artículo 100. Vamos a ver, ahorita les explico el artículo específico, a partir del artículo 207, pero no obstante a ello, también efectivamente en su totalidad vamos a identificar pues que la prueba empieza a regirse a partir del artículo 181 del Código Procesal Penal. Pero efectivamente, como lo hemos identificado la semana anterior, a partir del artículo 181 se pretende una serie de garantías procesales, una serie de garantías judiciales con la finalidad única y específica de garantizar, en este caso, en favor del sindicado, un debido proceso. Es por ello que efectivamente el proceso penal tiene a bien establecer los distintos medios a través de los cuales la prueba se rige, y es importante tomar en consideración que la legislación nos regula bien los siguientes medios probatorios. Dentro de ellos podemos identificar o podemos establecer los peritos, testigos, los documentos y los otros medios de prueba, que dentro de ellos podemos identificar definitivamente el medio científico probatorio. A través de ello, entonces, podemos comprender, mis distinguidos y apreciados amigos, que efectivamente la legislación tiene a bien o nos establece un margen o un marco vinculante específicamente a la forma a través del cual se lleva a cabo una investigación. Y esto es vinculante efectivamente, tomando en consideración que la prueba o el marco
el marco probatorio, definitivamente nos va a conllevar a que el Estado de Guatemala, a través, en este caso, del sistema legal, nos determine y nos establezca en particular qué efectivamente pretende del proceso penal. Recordemos que de conformidad con la norma sustantiva y adjetiva, pues se pretende en este caso la veracidad de los hechos en margen o en marco a la veracidad efectiva de lo sucedido o de lo que efectivamente puede considerarse que haya cometido el sindicado en un proceso penal. Ahí entonces vamos a identificar y vamos a comprender entonces que nuestro proceso penal nos especifica estos medios de prueba. Y ojo, si alguien tiene alguna duda de, digamos, del objeto, ¿verdad? De nuestra clase, por favor que sea este el momento, toda vez que ahora mismo vamos a empezar a trabajar los elementos probatorios que en particular se diligencian en el proceso penal. Los veo en breve. Bueno, contestando en este caso la pregunta de la compañera, nos hace referencia de específicamente a partir de qué artículo. El artículo que nos regula el margen de la prueba es a partir del artículo 181. Específicamente, a partir del artículo 181 identificamos el margen de la objetividad, pero adicional a ello, nuestra clase va a ser vinculante, en este caso, a partir del artículo 207 del Código Procesal Penal. Entonces, 181, y digamos, esto es como norma genérica, pero en particular también podemos establecer lo que a bien nos regula el artículo 207 del Código Procesal Penal. Bueno, en este sentido, entonces vamos a proceder y continuando con nuestra clase, vamos a identificar entonces que la prueba como tal y en el proceso penal en particular, sí nos va a conllevar a una teoría que se denomina la teoría de la carga dinámica probatoria. ¿A qué se refiere la carga dinámica probatoria? Muchas veces la prueba la hemos conocido como que va a probar un solo hecho, un solo elemento, pero la prueba en realidad lo que hace es probar, en este caso, nuestra teoría o nuestra hipótesis procesal. ¿Cómo así? Me preguntará alguien. Por ejemplo, si estamos estableciendo que efectivamente en el proceso penal es necesario identificar o determinar que una persona ha fallecido, pues evidentemente me dirán ustedes, pero mire que ahí se puede hacer obviamente a través de una autopsia. Y en la autopsia va a establecerse el informe o el dictamen médico pericial, y en el dictamen médico pericial efectivamente va a determinarse si la persona falleció y cuáles fueron esas causas de fallecimiento de la persona en particular. Ahora bien, comprendamos algo, y es importante establecer entonces el marco de la carga dinámica. La dinamicidad de la prueba, es decir, que sea dinámico, nos conlleva a un aspecto en particular. Este aspecto en particular nos conlleva a que efectivamente cuando se ofrece un peritaje, va a llevar congruente, o se podría decir que consigo el ofrecimiento de la declaración, en este caso del testigo. ¿Quién va a ser el testigo o en este caso quién va a ser el perito? Obviamente quien emite
quien emite el efectivo, en este caso, dictamen pericial. Esto es importante y es que en cuanto a la peritación, vamos a identificar que la pericia introduce al proceso un juicio técnico o científico, ojo, que permite, en este caso, un elemento técnico científico que permite obtener o valorar la prueba. Por ello, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba sea necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en la ciencia, arte, técnica u oficio, puede solicitarse la pericia. ¿Cuándo podemos solicitar entonces una pericia? Definitivamente cuando es necesario que exista un dictamen de quién, por ejemplo, cuando se hacen dictámenes de balística, ¿verdad? En la balística vamos a necesitar al perito que nos explique en qué consiste la huella balística, cuáles son los elementos de la huella balística, por qué se lleva a cabo, qué alcances puede tener el peritaje. Y esto es importante, puesto que del ámbito pericial vamos a identificar o vamos a extraer lo que a simple vista no puede percibir ni el órgano jurisdiccional y obviamente tampoco los sujetos procesales. Por ejemplo, y aquí van a encontrar ustedes oportunamente el aprendizaje de las distintas formas o de las maneras en que puede llevarse a cabo lesiones a una persona. Por ejemplo, cuando identificamos las excoriaciones, cuando identificamos, en este caso, los alcances de las lesiones, los tipos de armas. Por ejemplo, cuando son armas o cuchillos, podemos identificar que hay armas que son punzocortantes, punzocontundentes, que pueden ser cortantes, y cada una de ellas deja, en este caso, deja un rastro específico en el cuerpo del cual se puede determinar cuál fue el efectivo daño que se le causó a la persona. Y ahí entonces podemos comprender a través de ese peritaje, ojo, a través de ese peritaje podemos comprender si efectivamente el arma que se le pudo haber incautado al sindicado es o fue utilizada para la comisión del ilícito. Esto es importante, mis distinguidos y apreciados compañeros, puesto que efectivamente ustedes solo a través, en este caso, solo a través de una peritación, ustedes pueden llegar a obtener el alcance de la totalidad o de la veracidad de cómo pudo haber sucedido el hecho. Bueno, en ese sentido, entonces hemos identificado el margen del peritaje y particularmente el alcance del mismo. ¿Qué tipos de peritajes vamos a encontrar? Ahora sí, vamos a la legislación. La legislación en particular nos establece los siguientes elementos. Por ejemplo, en cuanto a la peritación en el artículo, ahora mismo les identifico, en el artículo 225, ojo, artículo 225 del Código Procesal Penal, se establecen los peritajes que en particular se regula la norma y establece el artículo 225. El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o de oficio, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales. No rigen reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, sin haber requerido la autoridad competente. El artículo 226 nos establece un aspecto importante y establece que los peritos deberán ser titulados en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. Es decir, por ejemplo, yo no puedo recibir, en este caso, un dictamen pericial de médico forense de alguien que no sea médico por obvias razones. Pero, por ejemplo, en el caso de los peritos en balística, no tenemos una carrera especial y se recuerdan cuando hablábamos del experto, ¿verdad? ¿Quién era el experto? Y eso lo hablábamos en la clase anterior.
Y el perito tiene esa característica. Por ejemplo, el perito en balística, acá en Guatemala no tenemos una carrera que sea específica perito en balística. Ah, pero ¿dónde se fomenta la expertise? Porque aquí viene un aspecto importante. Y en este caso, en cuanto a la calidad que regula el artículo 226, debemos de tomar en consideración, por ejemplo, en el debate oral y público, el ente investigador acredita siempre la calidad. Cuando no hay título, ¿con qué lo acredita? Con experiencia, con años de experiencia, que si se han llevado cursos, si hay capacitaciones, porque estos aspectos son importantes y nos conllevan a la pericia, al conocimiento, al expertise de lo que se pretende probar. Y ahí viene el ámbito a través del cual efectivamente quienes en este caso o quienes realizan los peritajes evidentemente deben de cumplir con esos presupuestos. Es por ello que el artículo 227 del Código Procesal Penal establece requisitos esenciales para que se lleve a cabo, en este caso, el ámbito pericial, y establece por su parte que el designado como perito tendrá el deber de aceptar o desempeñar fielmente su cargo. Impedimentos. ¿Quiénes tienen impedimentos para poder emitir un peritaje? Quienes no gocen de facultades mentales, los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos. ¿Por qué? Puede que sea un familiar el que sea sindicado, ¿verdad? Ojo, no el agraviado, el sindicado de la posible comisión de hechos. Esto puede darse específicamente cuando sean peritaciones en delitos sexuales. Podemos también nominar como tal el margen de que quienes hayan sido testigos del hecho objeto del procedimiento, los inhabilitados en la ciencia o el arte, es decir, si el médico ha sido inhabilitado para el ejercicio de su función, evidentemente no puede ejercer o no puede ser perito en un proceso, y quien haya sido designado como consultor técnico en un mismo procedimiento. El consultor técnico, ojo, es una figura que no es muy utilizada en Guatemala. Sin embargo, el consultor técnico, por ejemplo, si ustedes son expertos ambientales y es un proceso en materia ambiental sobre la cual se distribuya o se dirima el marco de un proceso por contaminación industrial o contaminación ambiental, pueden ustedes hacerse valer por el experto en medio ambiente, y el experto en medio ambiente en el debate, ojo, no tiene una participación activa, sino que una participación pasiva. Pero en este caso, este experto va a emitir un criterio conclusivo en cuanto a las pericias que se diligencian o en este caso, que se puedan diligenciar en el respectivo debate oral y público. Es por eso que efectivamente las pericias nos establecen como primer elemento el marco de las autopsias. Y definitivamente, ¿verdad? Una autopsia tiene la finalidad de determinar las causas de la muerte. Y en este caso, evidentemente, en la autopsia no vamos a saber quién fue. Pero ¿por qué viene este aspecto importante? Por ejemplo, en la autopsia ustedes van a determinar, o el médico va a determinar primero la causa de la muerte. Por ejemplo, si fue por un paro respiratorio. ¿Qué causó ese paro respiratorio? ¿Fue derivado del impacto de un arma de fuego o derivado del uso o utilización de un arma, en este caso punzocortante, punzocontundente o cortante, o cualquier característica que determine cómo pudo haber sido que a la persona se le dio muerte? Esto es un aspecto importante, puesto que se debe de determinar. Por ejemplo, yo no puedo decir de que la persona falleció por el simple impacto de arma de fuego. Es más, si ustedes ven los certificados de defunción, en el certificado de defunción, la causa puede ser el arma de fuego, pero el medio por el cual pudo haberse llevado a cabo puede ser, pero la causa no, porque puede ser un paro respiratorio, puede ser un problema, en este caso nervioso, o por cualquier circunstancia que el médico determine. Y aquí viene el orden de la pericia. Es posible, digamos, sí, el impacto de bala fue en la pierna, es posible que la persona haya muerto por un paro respiratorio. O sea,
ahí es una pregunta, y miren ustedes, pero mire, pero el sistema respiratorio no está en la pierna, pero, digamos, y aquí viene otra suposición, bueno, tal vez no fue la causa, pero sí lo detuvo y a partir de ahí tuvo un accidente o pasó cualquier circunstancia, entonces determinamos que la persona no falleció a causa del impacto de arma de fuego, sino que hubo otra causa, y esa es la razón de la autopsia, determinar, o incluso, no sé si ustedes cuando analizaban o estudiaban su derecho penal 1, analizaban el margen o el marco de la tentativa imposible. Y la tentativa imposible, donde en particular lo podemos identificar, es, por ejemplo, si yo quiero darle muerte a una persona y lo he planificado y lo tengo, en este caso, fríamente calculado, dijo el Chapulín Colorado, vamos a determinar que yo ya tengo ese dolo, esa intencionalidad de querer causar el daño. Cuando voy a cometer el ilícito, la persona, pues yo me escabullo en su hogar, la persona está durmiendo en su habitación y yo lo agarro con un cuchillo y le empiezo a acuchillar hasta que yo considero que ha fallecido. En la autopsia se determina, ojo, la temporalidad. Imagínense que la persona momentos antes, una hora antes de que yo irrumpiera en su hogar, que yo en este caso cometiera el ilícito, la persona ya hubiera fallecido porque le dio un paro respiratorio. Y esto vamos a determinar, el paro respiratorio no fue causal del cuchillo. O en este caso que le haya dado un derrame cerebral o cualquier situación, ¿verdad? Y aquí viene la tentativa imposible. Y aquí viene la razón de la autopsia. Aquí viene el margen a través del cual vamos a determinar tiempo, forma, cuál fue la verdadera causal de la muerte de la persona. Bueno, de la misma manera, digamos, en el caso de la peritación en delitos sexuales, definitivamente es importante la recolección inmediata de evidencias para establecer los restos de esperma, flujos vaginales o manchas hemáticas. Asimismo, se somete a peritación a la persona o a la víctima objeto de analizar y se van a determinar las lesiones, excoriaciones en los muslos, ano u órganos genitales. Y en todo caso, también se va a determinar si en la persona también puedan quedar residuos de ADN de la persona a quien le ha agredido. En cuanto a este tipo de peritajes, normalmente pues se lleva a cabo con esta finalidad, ¿verdad? Es más, por ejemplo, en cuanto a delitos sexuales, normalmente para que el proceso tenga un auge en la etapa intermedia, normalmente se diligencia una prueba anticipada. ¿Por qué? Porque en la prueba anticipada, cuando son menores o incluso cuando son mujeres, se someten a cámaras GCL y efectivamente en la cámara GCL se lleva a cabo el diligenciamiento de la prueba anticipada. Ya en breve vamos a hablar de la prueba anticipada y desde ya hacerles saber, mis amigos, que les he enviado, hemos hablado en este caso lo relacionado a la prueba anticipada, pero les envié una revista, espero puedan tener ustedes a bien, y nos pregunta acá un compañero que hablábamos de conformidad con el artículo 226, efectivamente la calidad, ¿dónde se establece la diferencia entre peritos y expertos? En el mismo artículo 226, amigo, porque el artículo 226 a bien nos establece. Los peritos deberán ser titulados en la materia a que pertenezca al punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica lo tengan reglamentado. Si por obstáculo insuperable no se pudiera contar en el lugar con el procedimiento con un perito habilitado, se designará una persona de idoneidad manifiesta. Definitivamente, en este caso, vamos a determinar o vamos a establecer que efectivamente el margen o el perito en este caso, por su experiencia, pues evidentemente va a hacer valer su efectiva profesión. Ahora bien, la ley no nos establece quién es experto o quién es perito. Al final de cuentas, lo que refiere o lo que determina es cuál va a ser la calidad que puede ostentar el mismo. Siempre haciendo referencia al título, pero hacíamos referencia o les explicaba el margen a través del cual, ¿qué sucede cuando no hay un título, cuando no existe? Entonces, aquí viene efectivamente las capacitaciones y eso lo van a escuchar ustedes en los distintos debates, ¿verdad? Yo espero que cuando estemos hablando de lo del debate voy a procurar
tal vez no reproducirles del todo un debate, pero sí el diligenciamiento de la prueba. Y en el diligenciamiento de la prueba van a ver ustedes como muchos peritos, en este caso, tal vez no tienen un título como tal, que los establezca como tal, pero efectivamente tienen esa calidad suficiente para emitir un acto, en este caso, de veracidad en cuanto a los hechos que han sido expuestos. Bueno, seguidamente vamos a identificar lo relacionado al cotejo de documentos. El cotejo de documentos, bueno, solo para ir fundamentándonos, la autopsia a que les he hecho referencia se encuentra regulada en el artículo 238 del Código Procesal Penal. De la misma manera, donde se lleva a cabo el mismo 239, o la peritación de delitos sexuales fundamentada en el artículo 241 y el cotejo de documentos, que a bien se regula en el artículo 242, todos del Código Procesal Penal. En el cotejo de documentos vamos a poner atención a lo siguiente. Dice que para que el examen de cotejo de documentos, perdón, para el examen de cotejo de documentos, el tribunal dispondrá la obtención o presentación de escrituras de comparación. Los documentos privados se utilizarían si fueren indubitados y su secuestro podrá ordenarse. Si fueren, en este caso, indubitados y el secuestro podrá ordenarse salvo que el tenedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo. Vemos definitivamente que en el cotejo de documentos vamos a encontrar una serie de condicionantes, pero veamos, en el cotejo de documentos, a bien vamos a comprender o a bien vamos a establecer que conforme lo dispuesto en la ley, que ya lo hemos leído, definitivamente, debe realizarse por los peritos. Y ojo, el documento no solo abarca la posible contribución a una persona de manuscritos, sino también la clase y la calidad de tinta utilizada, su antigüedad o la del papel. Es decir, es importante, ¿verdad? Y es que, digamos, el cotejo documental se lleva a cabo, por supuesto, se puede llevar a cabo, no todos los procesos. Por ejemplo, en un homicidio o un asesinato, pues difícilmente vamos a estar hablando de documentos, sino que vamos a hablar de otra serie de indicios. Pero en el cotejo de documentos podemos identificar delitos como la falsedad material, la falsedad ideológica, o en este caso el delito de violencia contra la mujer en su manifestación económica, que son delitos eminentemente documentales. Y estos delitos documentales nos conllevan a que evidentemente se deba de establecer y patentizar la veracidad de los mismos. Y ahí entonces comprendemos cómo efectiva y eficazmente la legislación a bien nos regula su alcance y su extensividad. Ahora bien, también vamos a identificar que efectivamente existen otro tipo de peritajes. Vamos a identificar los peritajes forenses, balísticos, de ADN, por ejemplo, ¿verdad? Que de ellos vamos a determinar y vamos a comprender la forma a través de la cual se pudo haber cometido el ilícito penal. Bueno, en este respectivo orden de ideas, distinguidos y apreciados amigos, si alguien tiene alguna duda, comentario, algo que no le haya quedado claro, a excepción de lo que he explicado ahora mismo, este es el debido momento para que ustedes puedan realizar sus respectivas preguntas. Yo vuelvo con ustedes en 3 minutos.
Continuando con nuestra respectiva clase, nos pregunta la compañera Noemí, ¿en qué caso se hará cotejo de documentos? Bueno, definitivamente, como se los había explicado, ¿verdad? Digamos, no es que digamos, en el ámbito probatorio, y es que esto es algo que debemos de tomar en cuenta. En el ámbito probatorio y los casos en que se lleva a cabo el mismo, no es que la ley le establezca o le fije, debo hacer o debe de estar. Eso queda muy, muy a criterio del ente investigador, o en este caso, desde su punto de vista, efectivamente, como defensor. Esto es importante porque efectivamente en cuanto al cotejo de documentos, yo les hacía referencia que evidentemente donde lo considero vinculante es cuando son delitos eminentemente documentales, por ejemplo, las falsedades de materiales, falsedades ideológicas. Recordemos que una falsedad material es falsificar una firma y en el cotejo de documentos está obviamente también el de la firma, ¿verdad? Y ahí entonces comprendemos que se vuelve necesario, imperante y definitivamente vinculante. Por ejemplo, yo conocí de un caso en el cual una administradora de una entidad, ella venía y, por ejemplo, sacaba el cheque de Pepito González. Pepito González cobraba su respectivo salario, pero ella el cheque lo sacaba 2 veces. A Pepito González le daba el cheque donde su cheque era intransferible, innegociable y definitivamente con la característica del pago de su respectivo salario. Pero sacaba otro cheque a favor de Pepito González, simple, en donde solo se establecía el mismo monto del salario y obviamente lo que ahí le correspondiera. En consecuencia de ello, don Pepito González en particular, pues, se podría decir que cobraba 2 veces su salario en el mes, pero en este caso la administradora a un cheque le hacía la característica de que era no negociable y el otro era ampliamente negociable. Entonces ella falsificaba la firma, tanto de don Pepito y su respectivo endoso. Y con ello, evidentemente, existía un orden lógico o una logicidad a través de la cual había una comisión de un ilícito. Ahí había cotejo de documentos específicamente por la firma de don Pepito González. José Manuel dice que ¿hasta cuánto tiempo de fallecida la persona se puede realizar la autopsia? Bueno, definitivamente debe de ser casi de forma inmediata, porque recordemos que el cuerpo también entra en estados de descomposición. Una temporalidad específica no le podría establecer, pero en los peritajes que he estado por homicidios, o específicamente en los debates que he estado por homicidios, o por, en este caso, por lesiones o demás, normalmente se llevan en horarios comprendidos entre 8 y 14 o 16 horas, que es el margen máximo. No recuerdo haber escuchado uno que llegara a 24 horas, por decirle algo, precisamente por la descomposición orgánica, ¿verdad? ¿En qué artículo podemos encontrarlo relacionado al cotejo de documentos? Artículo 242, compañera. Cuando hablamos de cotejo, todo papel o todo documento forma parte de un proceso. Por ejemplo, una hoja simple de papel bond firmada por una persona. Pues si es vinculante la hoja y es necesaria para probar o acreditar un hecho, sí, puede ser vinculante en cuanto al proceso. Según el artículo 241, el peritaje en delitos sexuales se puede realizar con el consentimiento de la persona. ¿Qué sucede si la persona dijere que no? Bueno, es una situación atípica, ¿verdad? Pero, digamos, era una condicionante que efectivamente nos conllevaba a una prueba muy, muy especial. Si no quiere, pues obviamente no se lleva a cabo la misma. Y es que antes el delito de violación, ojo con lo que les voy a decir, antes el delito de violación era considerado como un delito de acción pública dependiente de instancia particular. Hoy no. Hoy es un delito de acción pública y consecuencia de ello el ente investigador debe de realizar o llevar a cabo las diligencias. La persona, a consecuencia de ello, pues si estuvo en este caso o fue sometida a una violación, pues evidentemente tal vez no se va a extraer los indicios que les he identificado si ella no lo autoriza, pero evidentemente en el examen médico legal que a ella se le haga, pues va a determinarse que pudo haber sido por una respectiva violación. Bueno, Bisner dice que no tiene nada, vamos a ver, no tiene nada que ver con relación al tema de una persona va a matar a alguien y entra a la casa y está la cuchilla hasta que considera haberle dado muerta.
pero es el caso que esta ya había fallecido. Mi delito es cometió el supuesto malhechor si la persona había fallecido. No, por eso les identificaba lo relacionado a la tentativa imposible, ¿verdad? No puedo matar a alguien que ya está muerto. El presupuesto penal me establece que quien diere muerte a una persona. Si le doy muerte a una persona, significa que está viva, por logicidad. Pero si ya estaba muerta, no puedo darle muerte a un muerto. Entonces ahí viene el margen de la tentativa imposible. En Guatemala existe la prueba del carbono 14. Esto es en relación al cotejo de documentos, por cuestiones de firmas, por ejemplo. Es costoso y en su defecto, ¿qué otras pruebas periciales se realizan para corroborar la autenticidad del documento o la firma que lo calza? Bueno, normalmente tiene, digamos, esta prueba de carbono, sí, efectivamente, ¿verdad? Es para determinar, pero muchas veces cuando la persona aún se encontraba viva, lo que hacen es identificar las pruebas caligráficas, es decir, prueba de grafotecnia le llaman también, porque se puede determinar los trazos y muchas veces a través de los trazos se puede determinar la autenticidad de la firma. Definitivamente es una forma que ha sido utilizada en este caso para poder corroborar si efectivamente corresponde. Y esta es una grafotecnia, algo así creo que sea. Y deriva de la grafología, que es a través de la cual, obviamente, grafos, que es la descripción y de ello vamos a determinar la descripción de los trazos que se llevan a cabo en la firma de la persona. Esto es como el cotejo de voz. Por ejemplo, en el cotejo de voz, si ustedes hacen una llamada de 10 minutos, es imposible realizar un cotejo de voz. Las diligencias de cotejo de voz duran aproximadamente 66, 67 minutos y a través de ellas es porque puede irse modulando la voz. Recordemos que hay quienes pueden utilizar otros medios para variar su propia voz en las llamadas telefónicas y en los cotejos de voz. Se hace una serie de grabaciones de distinta naturaleza o distinta forma con la finalidad efectivamente de acertar o que se lleve a cabo efectivamente la determinación de la voz de la persona. Bueno. ¿Qué pasa si hay dos actos ilícitos? Dice Lisa, que se cree que actuó, en este caso, que actuó la misma persona, pero es uno de ellos encargados, o sea que los agentes de la PNC pierden esa evidencia, o se pierde una de las evidencias, así como si nada. No, miren, pues evidentemente, Elisa, acá hay que tomar dos consideraciones. La Policía Nacional Civil no puede desde ningún punto de vista, en este caso, secuestrar o llevar a cabo los indicios probatorios. No los puede recoger, no los puede utilizar. Por eso es de que en la escena del crimen, o conforme a la escena del crimen, ustedes lo van a ver específicamente en los métodos y técnicas de investigación criminal, van a comprender ustedes en particular que escena del crimen es realizada por el Ministerio Público. El ente, la Policía Nacional Civil hace un acompañamiento, obviamente velando porque nadie se lleve los indicios, pero la PNC no puede hacerlo. Si fuera el caso que la Policía Nacional Civil llevara, o sucede lo que usted me dice, son responsables e incluso puede llevarles a la destitución de conformidad con los reglamentos específicamente de personal de la Policía Nacional Civil. En caso de agresión sexual, ¿cómo se puede probar o refutar un anticipo de prueba? Bueno, digamos, el anticipo de prueba es el diligenciamiento de una prueba que va a ser llevada a cabo en debate. Ya les voy a hablar de ella y ahí le voy a contestar su respectiva pregunta. Bueno, ¿a qué se refieren los documentos indubitados? Bueno, la dubitación, recordemos que nos va a conllevar a que sean dudas, ¿verdad? Que exista duda de los mismos. Esto quiere decir que efectivamente, si el documento tiene duda, debe de someterse a una impugnación. A eso se refieren los documentos dubitados. Esto nos conlleva a que efectivamente exista duda de su veracidad o de su certeza. Bueno, continuando entonces, vamos a hablar ahora mismo del testigo. El testigo definitivamente debe de exponer la verdad de lo que sepa y se le pregunta, no debiendo ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la declaración. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Por ejemplo, cuando hablamos o cuando identificamos a un testigo, en particular hay que identificarlo si el testigo en particular es suficiente, puesto que definitivamente de conformidad con el artículo 207 del Código Procesal Penal,
Todo habitante del país que se halle en él tendrá el deber de concurrir a una citación con el fin de prestar una declaración testimonial. Ojo, ¿cuándo puedo ser yo testigo o dejar de ser testigo? El artículo 212 del Código Procesal Penal nos patentiza, en este caso, el deber o el derecho constitucional de no declarar contra sí mismo o contra sus parientes. Y esto lo establece el artículo 212, que bien nos establece. No están obligados a prestar declaración los parientes, el defensor, el abogado, el mandatario o quien conozca el hecho por datos suministrados, los funcionarios públicos. Y así vemos cómo efectivamente el testigo tiene límites o tiene limitantes para que se lleve a cabo la misma. Es importante que el testigo, cuando se lleve a cabo la respectiva diligencia, de conformidad con. Y definitivamente, digamos, deben de ser amonestados y de conformidad, esto a los menores, perdón, y los mayores de edad deben de tener una protesta solemne conforme al artículo 219 del Código Procesal Penal. Es decir, en este caso, el testigo debe de decir la verdad siempre. No puede exponer circunstancias que no le consten. Por ejemplo, del testigo, desde mi punto de vista, es una declaración que no es del todo vinculante, pero definitivamente, si es el único medio de prueba, pues es suficiente para llevar a debate. Es más, les puedo decir que he conocido de casos que condenan con declaraciones testimoniales. Desde mi punto de vista, no es correcto, no es prudente y no es vinculante, pero efectivamente, ¿verdad? Vamos a determinar que efectivamente nos va a conllevar a una serie de presupuestos a través de los cuales efectivamente nos va a dar una veracidad de ciertos elementos. Por ejemplo, el testigo en particular puede someterse al reconocimiento de documentos que hayan sido incorporados, pero ojo, y esto es importante en cuanto al ofrecimiento probatorio. En el ofrecimiento probatorio, si yo pretendo que un testigo haga uso de un documento o conozca de un elemento que forma parte del debate, así debo de ofrecerlo. Si no, yo no puedo hacerlo, no puedo diligenciar una prueba que no haya sido ofrecida de esa manera. Es por ello entonces que definitivamente el margen del testigo es eminentemente vinculante específicamente en cuanto a la forma en que se pueda llevar a cabo la respectiva diligencia. Nos pregunta el compañero Tony que en algunos casos hay mujeres que se golpean a sí mismas para inculpar a otra persona. ¿Cómo se demuestra que esa prueba no es veraz? Eso se puede determinar definitivamente, a través de testigos hubieran o a través de los respectivos peritajes. Juan dice que con respecto a que los parientes no estén obligados a declarar contra familiares dentro de los grados de ley, que no estén obligados, pero sí pueden declarar en forma voluntaria o si acepta dar testimonio. Sí, efectivamente, la Constitución Política de la República el artículo 9 de la Constitución Política de la República establece que las autoridades son las únicas competentes para interrogar a los detenidos. Esta diligencia deberá realizarse en un plazo que no exceda 24 horas. Permítame un segundo, ahorita les explico lo. Vamos a ver. Ahí está. El artículo 16 de la Constitución Política de la República establece que en el proceso penal ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes. Ojo, no puede ser obligada, pero si la persona voluntariamente quiere prestar su declaración testimonial, evidentemente puede hacerlo. No existe una limitación al respecto. Gloria nos establece que en caso donde delincuentes entran a una casa y le disparan repetidas ocasiones a una persona, nada más en la familia, no la matan, la dejan herida y está en cuidado intensivo del hospital, llegan los agentes de la Policía Nacional Civil al lugar de los hechos de igual forma entran a la casa de la víctima y encuentran cierta suma de dinero. ¿Cómo quedaría en este caso la víctima? Bueno, es complicado, ¿verdad? No le podría dar yo un punto de opinión, porque primero, pues,
Considero evidentemente que es un supuesto, ¿verdad? Pero realmente sí sería, en todo caso, denunciar a los agentes policiales por no realizar su diligencia. ¿Qué pasa con la víctima? Evidentemente se le está revictimizando en cuanto a lo que le ha sucedido y definitivamente, ¿verdad? El cargo de establecer o determinar que los agentes policiales hurtaron o robaron o cualquiera que sea el tipo penal encuadrable, el dinero o en este caso... propiedad de la víctima, pues es complicado, ¿verdad? Yo no le podría establecer así un punto, pero efectivamente, delito puede existir, evidentemente, existe un abuso de autoridad, existe definitivamente, existe también hurto o robo, ¿verdad? Según las circunstancias y definitivamente, en este caso en particular, vamos a establecer que efectivamente, pues sí, lo que queda es denunciar, ¿verdad? Es totalmente vinculante. Bueno, establece su celia, que se refiere el artículo 212, numeral 3, y dice que no está obligado a declarar que quien conozca el hecho por datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad legalmente prescrita. ¿Cuál es esa garantía de confidencialidad? La garantía de confidencialidad establece que yo no puedo revelar secretos técnicos y obviamente si de esos secretos técnicos o de esos secretos, en este caso, por así decirles, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de recetas o cualquier otra circunstancia, porque, digamos, cuando hablamos de testigos, no pensemos o no hablemos de delitos, no solo de homicidios, ¿verdad? Puede darse a cabo cuando hay fármacos, ¿verdad? O en este caso, medicamentos que pueden causar daño a las personas. Y si yo conozco de la fórmula que se hace, no puedo declarar porque puede que haya firmado yo un acuerdo de confidencialidad donde no puedo describir la fórmula del medicamento. En este caso puede ser en este caso, el químico farmacéutico, ¿verdad? Como por ejemplo, haciéndole un ejemplo a ese énfasis. Aquí establece Fer, ¿cómo le consta a la persona que fueron los agentes y no los que entraron a matar o herir la persona? Bueno, ese es el aspecto, ¿verdad, Fer y Gloria? ¿Verdad? Que son circunstancias, ¿verdad? Que, digamos, bueno, los documentos, por lo cual los documentos son los medios de prueba a través de los cuales se ratifican los hechos por los cuales se realiza la investigación. Los documentos autorizados por notario adquieren relevancia probatoria, puesto que se presumen como prueba legal o tasada. Y es que de los documentos podemos decir en general que si un documento es autorizado por notario, este pues únicamente puede o no se le va a dar valor probatorio, sí y solo si es redarguido de nulidad o de falsedad. Bueno, continuando, en este caso, en marco al reconocimiento, vamos a ir ahora mismo al artículo. Vamos a ver, artículo 244 del Código Procesal Penal. Previo voy a contestar una consulta de un compañero acá. Roger dice, ¿qué pasa si el área de peritaje es contaminada al momento de que una persona es asesinada y algún familiar viendo agonizar al agraviado se incluye tocando el cuerpo? Bueno, tocar el cuerpo no es, de por sí, no va a formar parte de pues de una contaminación probatoria. La contaminación pericial, por ejemplo, hay quienes dicen, es que si tocan las ojivas de la bala, ahí se va a borrar la huella de quien disparó. Eso es falso. Digamos, cuando identificamos la ojiva, pensémosla desde otro aspecto. La ojiva no se analiza específicamente porque yo agarre, por ejemplo, supongamos, ay, Dios santo, bueno, supongamos que esta es una bala. ¿Sí? Supongamos que es el cuerpo de una bala, que yo la toque así, ¿sí? Que yo toque así el cuerpo de la bala, eso no va a dar origen o determinación de quién fue quien ha cometido el ilícito. Para analizar la bala se va a analizar el percutor. En el percutor, supongamos que esta es la parte de atrás de la bala y en la percusión, cuando en este caso se activa la bala,
queda una huella balística, que esa es igual que las cebritas, que no tienen, nunca van a tener la misma forma de las cebras, o al igual que los dedos, ¿verdad? Que las huellas dactilares. La huella balística por su cuenta, cuando quema, ¡pum!, quema, y efectivamente va a dejar un rastro. Pero también la huella balística es, por ejemplo, la bala, cuando sale de la pistola, supongamos que esta es una pistola, sale la bala, ¿sí? La bala no sale recto, sino que la bala sale dando vueltas. ¿Qué significa eso? Las vueltas que dé van a crear una huella, van a crear una forma a través de la cual, cuando sale la bala, sale dando vueltas y esa va a generar una marca. Y esa marca es susceptible y definitivamente va a identificar tanto la huella de percusión como la huella balística. Y esa queda en el respectivo cañón, que el cañón es donde se va a determinar o se va a establecer cómo fue que la bala fue percutada. Entonces, eso no se va a borrar tocándolo. Ah, es que tocó el cuerpo. No tiene nada que ver. Si al final de cuentas, bueno, tal vez sangre pueda tener la persona, pero al final de cuentas no es una contaminación a la escena del crimen en su totalidad, al menos en el ejemplo que usted me especifica. Bueno, en este caso, Luzminda establece que qué pasa si movieron el cuerpo del lugar. Bueno, es complicado, ¿verdad? Ahí sí a las circunstancias, digamos, no es que afecten del todo el proceso, porque recordemos que en primeros auxilios las personas no quieren, o sea, no están pensando, ojo, la persona normal no está pensando en que, no, es que voy a dejarlo todo para que la persona se muera y yo saber quién fue, no, están pensando en revivirlo. Mover el cuerpo, obviamente lo que va a variar es dónde fue la escena del crimen o dónde fueron los hechos, pero digamos el efecto probatorio del mismo no va a cambiar. Bueno, el reconocimiento. Bueno, si alguien tiene alguna otra duda, amigos, previo a continuar, de verdad está interesante el curso y pues definitivamente para mí es un honor poderles exponer lo que a bien pueda exponerles. Y, y si alguien tiene alguna duda, algún comentario, este es el debido momento. Yo con mucho gusto voy a estar con ustedes. 2 minutos y los veo.
Bueno, continuando con nuestra respectiva clase, vamos a ver, pregunta del compañero Oscar. Si una persona da un préstamo de dinero y solicita una escritura, pero no hace un contrato de mutuo, solo un documento simple en una hoja de papel bond, y posteriormente la denuncia de secuestro de documentos por la escritura, ¿la hoja simple tiene validez o no? Bueno, acá es un ámbito civil, ¿verdad? Habría que ver, ¿verdad? ¿Cuál fue el ámbito del mismo? Sí puede tener una validez, porque recordemos que, digamos, en el ámbito civil vamos a encontrar distintas características, y es que es importante que se adecue lo que bien regula el artículo 1251 del Código Civil y que en particular pues pueda conllevarse o pueda concatenarse a un posible negocio jurídico de los que se regulan en el libro 5, perdón, segunda parte del Código Civil. Puede llevarse a cabo en materia civil, es vinculante. Ahora en materia penal pues es complicado, ¿verdad? Pues habría que ver incluso si puede existir algún indicio de usurero, ¿verdad? Que pueda llevar a cabo esa condición. Bueno, dice en este caso Shirley, le he puesto la presentación que me ha solicitado, compañera, dice Suseli, si me pidieran prestado mi teléfono, dejaron abierta su cuenta de Google, fotos, y me di cuenta que esa persona tenía fotos donde se le veía consumiendo drogas e incluso cultivándola. ¿Puedo ofrecer esas fotos como prueba? Bueno, lo que va a conllevar es de que si hubo autorización, en este caso, si, bueno, es complicado, ¿verdad? En este caso es complicado porque la cuenta, digamos aquí, vamos a ir al presupuesto genérico. La cuenta es personal, ¿verdad? Y aún así, salvo por, en este caso, salvo obtenida a través de autorización judicial, fuera vinculante. De lo contrario, no, compañera. Noemí dice, si una persona fue herida de bala, la llevan al hospital y posteriormente muere, ¿qué procede? Bueno, diagnosticar, ¿verdad? La temporalidad, ¿qué procede? Pues esto es algo bien normal. No sé si ustedes han visto, ¿verdad? Que persona cuando era trasladada, justo entrando al hospital, fallece. Esa es la noticia, ¿verdad? Es común esa noticia. ¿Qué sucede? Pues realmente lo que sucede es o lo que procede es realizar la autopsia, la escena del crimen no se desvanece, que se lleven el cuerpo no quiere, o sea, que se lleven a la persona viva, no quiere decir que estando, en este caso, que estando herida, la escena del crimen vaya a desaparecer, al contrario, siempre queda resguardada la escena respectiva. Bueno, luego identificamos. Dice otro compañero, en cuanto a la prueba de parafina, se ha determinado, al menos en otros países, que no es vinculante o certera, debido a que puede dar falsos positivos. En Guatemala, según su conocimiento, aún es totalmente válida o puede refutarse o incluso puede pedir que no se tome en consideración como prueba, dado que la prueba no es 100% válida. Por eso les hacía referencia, ¿verdad? Que el tema de la parafina, que era lo que hacíamos referencia de las huellas que pueden quedar, ojo, de las huellas, y hablábamos de las impresiones dactilares que pueden quedar en la bala. Yo no les hablaba de esas, yo les hablaba de las pruebas, en este caso balísticas en específica. Sí son certeras, la prueba a través de la cual se identifica en este caso, las huellas balísticas. Y cuando hablo de la huella balística, no estoy hablando de que yo agarré la bala. Estoy hablando de la percusión. Esas sí son pruebas, en este caso, bastante acertadas, compañero. Es más, la Dirección de Control y Almacenamiento de Armas, la DIGECAM, ellos tienen el control o tienen la base de datos de las armas registradas, y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses también tiene, obviamente, la compilación de esa información para la determinación de huellas balísticas. Ojo, no es lo mismo la huella balística a lo que usted me está haciendo referencia. Bueno, ¿qué pasa si un testigo no quiere declarar y hay una cámara de video que grabó que fue en presencia o que presenció un hecho criminal? Bueno, es que no es que quiera, ¿verdad? Sí debe, ¿verdad? De hecho, eso lo establece el artículo 181, si no estoy mal. Perdón, sí, 181, pero también eso lo patentiza el artículo 207 del Código Procesal Penal, perdón, compañero, artículo 207 del Código Procesal Penal.
El compañero dice que se refiere al rastro de pólvora en las manos. Fíjense que este rastro de pólvora, evidentemente, podemos determinar en este caso lo siguiente. Por ejemplo, el rastro de la pólvora, sí, ya le comprendí. Sí lo hacen, no le digo que no, que puedan declararla como no hecha. ¿Qué es lo que pretende en este caso probar el ente investigador? No, ojo, no pretende probar si fue o no fue el arma. Lo que pretende probar es si efectivamente percutó un arma, porque eso sí se puede demostrar, porque la pólvora sí queda. Ojo, si bien es cierto, ojo, si bien es cierto, no va, digamos, ese alcance no va a determinar. Por ejemplo, a mí no pueden decir, mire, es que usted disparó un arma y sí va a quedar la pólvora. Lo que no se sabe es de qué arma es. Ese es el punto negativo. Pero obviamente, si me encuentran en portación del arma, si me encuentran la pólvora en la mano y la huella balística coincide, pues obviamente es una racionalidad lógica probatoria. No se va a determinar, no se va a determinar en este caso si la persona lo hizo con otra arma, sino que lo que se va a demostrar es que si disparó, si le quedó la pólvora, y este es un medio de prueba que, como nos dice el compañero, no es 100% válida o no es por ciento certera. No es certera porque no establece qué arma utilizó, solo establece que disparó, pero ojo, es una prueba que también tiene límites de horarios. Debe realizarse entre 4 y 6 horas, puesto que sí, en todo caso puede llevar o puede perder esa relevancia probatoria. Y muchas gracias entonces por la aclaración, amigo, pero sí la hacen. Es más, cuando hay personas que se consideran que han cometido el delito de homicidio, pues sí han visto ustedes que les ponen las manos en bolsas plásticas o en papel, en papel, porque la bolsa plástica suda, y en el papel es para que efectivamente no sude la mano y con ello pueda obtenerse la determinación. Entonces, es una prueba de logicidad. Si tiene pólvora, si tiene el arma y la huella balística coincide con los casquillos, entonces evidentemente se dice la persona fue. A eso va vinculado o encaminado el ámbito, en este caso a través del cual se lleva la prueba. Bueno, vamos a dar un minuto les voy a dar, amigos, y vamos a hablar de la prueba anticipada. Los veo en breve. En cuanto a nuestro presente curso, si hubiera alguna otra duda, pues va a ser este el momento, y también en este caso, el por qué, y ya leyendo detenidamente la pregunta del amigo, ¿por qué es que esa prueba no se considera 100% válida? Es por la transmisibilidad que puede llevar a cabo, en este caso, por así decirle, la pólvora. Digamos, si la persona percutó un arma y, por decirles algo, me toca a mí la mano, a mí también se me va a transferir parte de esa pólvora. Pero por eso les decía o les hacía referencia al ámbito a través del cual deriva o puede considerarse como vinculante específicamente en cuanto a la posibilidad, ¿verdad? Que la persona haya o no haya, en este caso, disparado un arma, pero obviamente se vuelve lógica y coherente cuando la persona tiene el arma, y aparte de tener el arma, pues evidentemente la huella balística que deja la misma coincide, ahí las condiciones varían. Bueno, el reconocimiento definitivamente, ojo, el reconocimiento vamos a identificarlo en términos genéricos. El reconocimiento en personas es un reconocimiento que también se le identifica como el reconocimiento en fila.
Normalmente el testigo, cuando ve un hecho o presencia un hecho, puede llevarse a cabo una diligencia de reconocimiento en fila. Voy a ver, yo creo que tengo un peritaje de reconocimiento en fila. Si lo logro encontrar, se los envío para que ustedes vean. Realmente el peritaje de reconocimiento en fila es bien sencillo. Separan las personas y la persona, o en este caso el testigo, identifica, ¿es él o no es él? O tiene esta característica, y con eso es el reconocimiento en fila. Luego identificamos el reconocimiento de documentos y cosas. Y el reconocimiento de documentos y cosas establece que los documentos, cosas y otros elementos de convicción incorporados al proceso podrán ser, en este caso, incorporados, obviamente, para que imputado, testigo y peritos lo reconozcan o informen sobre ello en el respectivo debate, que era lo que les hacía referencia en cuanto al que el testigo si podía ponérsele a la vista documentos o cosas. Sí, y solo sí, así se ofrece la prueba. Y el reconocimiento corporal, definitivamente el reconocimiento corporal es la diligencia mediante la cual el Ministerio Público, el juez o el tribunal examina un cuerpo de una persona con el objeto de determinar si tiene alguna característica especial. Por ejemplo, si el imputado presenta en su cuerpo alguna marca, tatuaje, señal, que lo identifique y que coincida con la descripción del testigo. Y luego, ahora bien, vamos a hablar de la prueba anticipada y vamos a ir al artículo 348. La prueba anticipada, ojo, y ojo con lo que les voy a decir. Les he enviado a la plataforma de Telegram, ¿sí? Espero no confundirlos con esto. Les he enviado a la plataforma de Telegram una revista del defensor, y en la revista del defensor van a encontrar ustedes las generalidades, en este caso, las generalidades que conllevan la prueba anticipada. A bien van a tener ya ustedes compartido en pantalla. Y ojo con lo que les estoy diciendo. Es importante, puesto que de ello van a ustedes a comprender o van a identificar los alcances de la misma. Tiene 181 hojas. Por favor, léanlo. ¿Qué es la prueba anticipada? Ojo, la prueba anticipada ha sido utilizada, por así decirles, de una forma ilimitada por el ente investigador. ¿Por qué les hago referencia a esto? Vemos o vamos a comprender que efectivamente el anticipo de la prueba nos va a conllevar a que, en este caso, de conformidad con el artículo 348, el tribunal puede ordenar de oficio una investigación suplementaria dentro de los 8 días señalados en el artículo anterior. Y ojo, ¿cuáles son los dos presupuestos? Porque son presupuestos procesales que debemos de superar. Los presupuestos procesales que se establecen para el diligenciamiento de la prueba anticipada de conformidad con el artículo 348 del Código Procesal Penal son los siguientes. Primero, que exista un obstáculo difícil de superar. 2, que definitivamente sea necesario que se lleve a cabo la diligencia porque se presuma que quien va a llevar a cabo la diligencia no pueda concurrir al debate. Y por eso el artículo 317 establece que cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y característica deban ser considerados como actos definitivos, este artículo 317 va enfocado a diligencias de prueba anticipada. Cuando ustedes han escuchado de las incautaciones de droga, normalmente la droga la incautan, se diligencia la prueba anticipada y se destruye. ¿Por qué? Porque no pueden tenerla en un almacén. Y en este caso, cuando deba declarar un órgano de prueba que por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no pueda hacerlo en el debate. Y vemos acá entonces como tanto el artículo 317 como el artículo 348 establece que se debe de demostrar que exista un obstáculo difícil de superar, que la diligencia no se pueda llevar a cabo en un debate oral y público.
Y ahí vamos a comprender entonces que existen estos presupuestos, y acá vamos a encontrar que cuando deba declarar un órgano de prueba que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no puede hacerlo durante el debate, y otro aspecto es que puede prescindirse un obstáculo difícil de superar o se presuma que no podrá hacerlo durante el debate en los casos que la ley determine como el reconocimiento, análisis e incineración de droga, que era el que les hacía en este caso referencia, de que en el caso de la droga no se puede, ¿verdad? No puede establecerse ese margen o este marco particular a través del cual se deba de determinar. Y en este caso, evidentemente, el ente investigador pues va a llevar a cabo la respectiva diligencia de prueba anticipada. ¿Qué sucede en la prueba anticipada? Pues sucede que efectivamente se va a diligenciar el órgano de prueba que puede o pudo haberse diligenciado en el debate. Nos pregunta acá Luis, dice, ¿por qué el MP solicita elementos de la PNC para realizar reconocimiento en fila? ¿Y cuál es el fundamento legal? Bueno, el reconocimiento en fila, ¿por qué sean PNC? Recordemos que los policías nacional civil son testigos, ¿verdad? No tienen otro carácter más que de testigo, y consecuencia de ello, el reconocimiento en fila, ahora mismo le voy a dar el fundamento de derecho, mi distinguido amigo, el artículo 246, 247 del Código Procesal Penal es el fundamento de derecho, y vamos a encontrar la observación o el reconocimiento en fila de personas. Bueno, ¿por qué solicitan en este caso a los agentes de Policía Nacional Civil? Porque son los agentes captores, ¿verdad? Bueno, con ello, mis distinguidos y apreciados amigos, estamos dando por agotada una semana más de clases. Desde ya agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar presentes en este salón virtual, y en particular, pues porque efectivamente, desde mi punto de vista, puedo decirles, pues es un verdadero y es un auténtico honor poder compartir con ustedes todos y cada uno de los fines de semana. Desde ya desearles a ustedes, mis distinguidos y apreciados compañeros, que tengan un excelente fin de semana, que tengan el mejor de los descansos, éxitos, sus respectivas bendiciones a todos y cada uno de ustedes a sus respectivos hogares. Nos preguntan nuevamente el artículo, ahora mismo se los identifico, es el artículo 246 y 247 del Código Procesal Penal. Bueno, compañeros, todos tengan la mejor de las mañanas, cuídense mucho, éxitos, bendiciones y hasta la próxima. Que tengan el mejor de los días, una excelente jornada académica. Los veo en el siguiente curso. Que tengan un buen día.